Buen día, mis queridos alumnos de séptimo. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy día nos toca ver, ¿no es cierto?, la segunda clase de esta segunda semana del mes de mayo, ¿ya? Cuyo objetivo es resolver problemas cotidianos utilizando adiciones y sustracciones de enteros. Bien, entonces ahora vamos a analizar algunos casos de adiciones con distintos números, ¿no es cierto?, enteros, en distintos casos, como así le mencionaba, en función a positivos con positivo o positivo y negativo, pero utilizando la recta numérica. Entonces, los diferentes casos para la adición de números enteros en la recta numérica, relevando lo conocido, los avances y retrocesos, y a que estos permiten explicar, por lo menos de una forma, cómo se realiza la adición de números enteros. Entonces, vamos a analizar el caso número uno. La suma de dos enteros positivos, el 5 y el 8. Caso conocido, explicación. Se está en el 5, ¿no es cierto? Porque yo siempre les he dicho que se marca el primer dígito en la recta numérica. Se avanza 8. Se avanza 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se llega al 13, disculpe. Entonces, 5 más 8, ¿cuánto nos da? 13. Bien, entonces utilizando ambas formas, ¿no es cierto?, llegamos al mismo resultado. Ese es el caso número uno, donde sumamos dos positivos. Caso número dos, suma de un entero positivo y un entero negativo. Explicación, se está en el 5, primer dígito, ¿no es cierto?, y se retroceden 8 unidades. ¿Y por qué 8 unidades? ¿No es cierto? Primero que nada, porque el dígito que continúa es 8. ¿Y por qué se retroceden? Porque se va hacia la izquierda. ¿Y por qué hacia la izquierda? Porque acuérdense que yo tenía que sacar ese paréntesis. Entonces, si yo multiplico ese signo, más por menos, me quedaría menos. Entonces, por eso voy a retroceder, voy a ir hacia la izquierda. ¿Ya? 8 unidades. Entonces, como yo estaba en el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donde llego al menos 3. Entonces, mi resultado sería 5, ¿no es cierto?, más por menos, menos 8. Entonces, yo tengo 5 positivo, menos 8, y como son de distintas familias, ¿no es cierto?, los voy a tener que restar y me quedaría 3 y 3 negativo, ¿no es cierto?, porque se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Y en este caso, ¿cuál es el que tiene mayor valor absoluto? El menos 8 o el más 5, el menos 8, ¿no es cierto? Entonces, por eso mi resultado me queda negativo. Es exactamente lo mismo que me dio, ¿no es cierto?, utilizando la recta numérica. Caso número 3, la suma de un entero negativo y un entero positivo. Número entero negativo, número entero positivo. Explicación, se está en el menos 5, ubico el menos 5, ¿no es cierto? Y se avanza 8 unidades. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y por qué? Porque viene el signo más, ¿no es cierto? Y eso me indica automáticamente que nos vamos a dirigir hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde voy a llegar? Al 3. Y si yo resuelvo esto, ¿no es cierto?, esta operación, como son de distintas familias, me va a dar 3. Y 3 positivo. ¿Y por qué positivo? Acuérdense, se conserva el signo, ¿no es cierto?, de aquel número que tiene mayor valor absoluto. Y aquí en este caso sería el 8. Bien. Acá, caso número 4, la suma de dos enteros negativos. Menos 2 más, paréntesis, menos 8. Explicación, se está en el menos 2. ¿Por qué en el menos 2? Porque siempre voy a registrar, ¿no es cierto?, el primer dígito, menos 2. Y me voy a dirigir hacia la izquierda. ¿Y por qué hacia la izquierda? Porque si yo multiplico más por menos, me daría menos. Acuérdense que hay que eliminar ese paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, eso me está indicando que voy a ir hacia la izquierda. ¿Y cuántas posiciones? 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde voy a llegar, no es cierto? Al menos 10. Entonces, si yo resuelvo esta operación, también me da menos 10. Entonces, de ambos procesos, ¿no es cierto?, es igual el resultado. Bien, esto ya lo habíamos visto, solamente lo estamos reforzando. Entonces, analizar y resolver los siguientes problemas. Primero, primer problema. Augusto, emperador romano, nació en el año 63 antes de Cristo y murió en el 14 después de Cristo. ¿Cuántos años vivió?
Entonces, primero que nada, como este problema me están hablando de años antes de Cristo y años después de Cristo, yo aquí les anoté. Cuando a mí me dicen antes de Cristo es negativo, después de Cristo es positivo. Y en el nacimiento de Cristo va a ser denominado como si fuera, ¿no es cierto?, el cero. Y de ahí, ¿no es cierto?, partimos con los años que van después de Cristo y antes de Cristo. Después de Cristo, positivo. Antes de Cristo, negativo. Bien, pero como aquí nos están pidiendo cuántos años vivió, ¿no es cierto? Aquí no podemos restar, porque ustedes me pueden decir, ah, pero tía, si nació antes de Cristo, entonces son negativos, pero es que nos están hablando en un contexto de edad. Y cuando nos hablan, ¿no es cierto?, cuántos años vivió, yo tengo que sacar el valor absoluto de ese número negativo que me están entregando, que sería 63 antes de Cristo, que sería negativo. Entonces el valor absoluto sería 63 positivo, porque es la distancia. Y luego, ¿no es cierto?, a esa distancia yo le voy a agregar los otros dígitos que son positivos. Entonces, por eso yo los voy a sumar. Entonces, sumo 63 más 14. ¿Cuántos años obtuve? 67 años. Eso entonces es la cantidad de años que él vivió. Acá, Mónica parte en ascensor, disculpen, desde la planta cero de su edificio. Cuando a mí me están hablando en un problema de ascensor, ¿no es cierto? Y me están hablando de planta, es lo mismo que me estuvieran hablando, ¿no es cierto?, de piso. Bien, entonces la planta cero me la están indicando, que sería mi recta numérica, tal cual, el cero. Entonces, si a mí me habla que yo voy a subir, ¿no es cierto?, sería automáticamente positivo. Si me dice que yo voy a bajar, negativo. Entonces ahí me están hablando del trayecto que ella hizo, ¿no es cierto? Yo anoté aquí los datos. Trayectoria del recorrido. Parte, parte de la planta cero, o sea, ¿no es cierto? Del inicio sería cero, que sería el centro de nuestra recta numérica. Y luego dice que sube 5 pasos, pisos, disculpen. Después baja 3 pisos, sube 5 pisos y así sucesivamente. Entonces en el desarrollo yo voy anotando lo que me van entregando. Sube 5 pisos, o sea, positivo. Baja 3 pisos, menos 3. Sube 5 pisos, más 5. Baja 8 pisos, menos 8. Luego vuelve a subir 10, más 10. Sube 5, más 5. Y por último baja 6. Entonces, menos 6. Entonces yo lo fui agrupando. ¿Qué fui agrupando? Todos los positivos, ¿no es cierto?, los fui marcando para obtener uno solo positivo. Entonces yo tengo el primer 5 que es positivo, más el otro 5 que es positivo, el 10 que es positivo y el tercer 5 que es positivo. Entonces yo los agrupo a través de una adición y me daría un total de 25. Y ahora hice exactamente lo mismo con los negativos, que tengo el menos 3, el menos 8 y el menos 6. Entonces los voy a sumar para tener uno solo negativo. ¿Cuánto me daría? 17. Entonces ahora tengo uno solo positivo y uno solo negativo. Entonces, por lo tanto, no puedo agruparlos a través de la adición porque son de distintas familias. Entonces tengo que restarlos. ¿Y cuánto me daría? 8. ¿Y 8 qué? 8 positivo. ¿Y por qué positivo? Porque el 25, como es positivo, tiene mayor valor absoluto que el 17. Entonces yo conservo el signo de aquel número que tiene mayor valor absoluto. Entonces me queda 8 positivo. Entonces la respuesta queda finalmente en el piso 8. Bien, acá, en una estación de esquí, el termómetro marcaba 9 grados bajo cero a las 8 de la mañana. Al mediodía la temperatura había subido 10 grados y a las 19 horas había bajado 5 grados respecto al mediodía. ¿Cuál es la temperatura a esa hora? Entonces, acá yo, ¿cierto?, hice una recta numérica. Bien, partiendo, ¿no es cierto?, de las horas que me están indicando. A las 8 de la mañana, tal cual como me decía, estaba 9 grados bajo cero. Si me dice bajo cero, automáticamente me están hablando de números negativos. Entonces, aquí estaba inicialmente, ¿cierto? Luego dice que al mediodía la temperatura había subido, ¿no es cierto? Entonces, aquí va la trayectoria hacia arriba. O sea, me va indicando hacia los números positivos. Entonces, dice que después, aquí dice, ¿no es cierto? A las 12 horas, mediodía subió 10 grados. Entonces, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegó a esta temperatura, ¿bien? Al mediodía, a 1 grado. Y ahora me dice, ¿no es cierto?, que a las 19 horas había bajado 5 grados en función a la que ya se encontraba al mediodía. Entonces bajó hacia abajo, ¿no es cierto?, 5 grados.
1, 2, 3, 4, 5. Entonces llegó a la temperatura, ¿no es cierto?, a las 19 horas, bajo 5 grados, ¿no es cierto?, porque son números negativos, llegando a los 4 grados Celsius, bajo cero. ¿Bien? Ahora, esto es lo que yo necesito, que una vez que terminen, ¿no es cierto?, de ver el video, puedan realizarme este ticket de salida a fin de que me, ¿no es cierto?, poder yo comprobar si pudieron aprender un poquito más de lo que ya sabían. Bien, entonces, una vez que termine el ticket de salida, yo lo único que solicito es que por favor me envíen esta evidencia. Un barco está hundido a unos 200 metros de profundidad. Niños, marqué la palabra profundidad. Automáticamente negativo, profundidad. Se reflota a una velocidad de 2 metros por minuto. ¿A qué profundidad estará a cabo de una hora? Bien, entonces ahí ustedes me anotan los datos y luego me hacen el desarrollo, guiándose, ¿no es cierto?, por lo que acabamos de analizar. Entonces, mis niños, espero, ¿no es cierto?, cualquier consulta, duda, ustedes saben a través de mi WhatsApp o de mi correo. No olvidar ver los videos, ¿no es cierto?, durante la mañana a fin de aclarar consultas durante la tarde. No olvidar, por favor, enviar sus evidencias, que en este caso solamente sería el ticket de salida. Y nuevamente agradecer la responsabilidad de cada uno, una, frente a la asignatura. Besitos, cuídense mucho, espero que estén bien.